Ante la decisión del desgobierno de Andrés Manuel López Obrador de seguir con la militarización, el colectivo Seguridad Sin Guerra manda este comunicado, donde se refiere a estas máscaras que ha creado el desgobierno para después salir y demostrar la verdadera cara o el verdadero rostro desalmado y, perdón por la palabra, asqueroso que ha mostrado durante lo que va de este sexenio. Precisamente dice fuera máscaras. El comunicado es del lunes 11 de mayo, o sea, del día de antier, y menciona que en la mañana del lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo presidencial que simula la regulación de las tareas en seguridad pública de las Fuerzas Armadas hasta 2024. No establece el carácter extraordinario precisando el ámbito temporal y geográfico de su despliegue. No incluye mecanismos de fiscalización o rendición de cuentas y tampoco subordina a las Fuerzas Armadas al poder civil, como lo exige la Constitución. ¿Qué sí hace el acuerdo? Facilitan las Fuerzas Armadas para realizar detenciones, ejecutar órdenes de aprehensión, asegurar bienes, resguardar y procesar escenas del crimen y hacer labores de seguridad pública en las fronteras, aduanas, carreteras federales, aeropuertos, parques nacionales y medios de transporte en general, sin controles externos, sin mecanismos de rendición de cuentas. Más aún, las Fuerzas Armadas no quedan subordinadas a la autoridad civil, sino coordinadas en lo que la práctica ha sido hasta ahora lo contrario, la subordinación de las fuerzas civiles a las militares. En otras palabras, normaliza la práctica establecida desde el desgobierno del enano genocida de Felipe Calderón, la militarización de la seguridad pública sin control alguno y fuera del mandato constitucional. Además, es contrario a lo mandado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó sin equívocos la subordinación de cualquier acción de la Fuerza Armada permanente a autoridades civiles. El acuerdo pone en evidencia lo que a lo largo del último año ha sido una realidad evidente. La Guardia Nacional pues solo fue una etiqueta para disfrazar a las Fuerzas Armadas de cuerpos civiles, y se los dijimos desde el año pasado. Eso quizá sea el único cambio. El militarismo salió del closet. El transitorio quinto de la reforma constitucional en materia de la llamada Guardia Nacional establece: durante los 5 años siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. El mandato constitucional, el Ejecutivo Federal incluirá un apartado sobre el uso de la facultad anterior en la presentación del informe, a que hace referencia en la fracción cuarta del artículo 76. El mandato constitucional prevé que, en tanto se desarrollan las capacidades y estructura de la llamada Guardia Nacional, el presidente podrá disponer de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, porque el presidente no incluyó información que permita entender la necesidad de usar las Fuerzas Armadas en tareas que supuestamente ya realiza esta institución, en qué estado se encuentra el desarrollo de la llamada Guardia Nacional. El acuerdo establece que concluye su vigencia el 27 de marzo del 2024, o sea, meses antes de concluir su sexenio. Es decir, no se trata de una medida excepcional, sino de una facultad abierta. En este sentido, incumple con el carácter de excepcionalidad de la medida. En su segundo artículo, el acuerdo establece que la Fuerza Armada permanente en el apoyo del desempeño de las tareas de seguridad pública se refiere a que el presente acuerdo realizará las funciones que se le asignen conforme a las atribuciones que prevén diversas fracciones del artículo 9 de la ley de la llamada Guardia Nacional. ¿Cómo se llevarán a cabo estas atribuciones? Más allá de mencionar el respeto a los derechos humanos y la obligación de acatar la ley nacional sobre el uso de la fuerza, el acuerdo es omiso en la obligación de regular, estableciendo amplias facultades que no corresponden a las Fuerzas Armadas. En el artículo 5 se establece que las tareas que realizan las Fuerzas Armadas permanentemente en cumplimiento del presente instrumento estarán bajo la supervisión y control del órgano interno de control de la dependencia que corresponda. En otras palabras, pues no hay una supervisión externa a lo que los militares y marinos hagan al realizar detenciones o revisiones de aduanas, puertos, transporte público, etc. La fiscalización que prevé es interna, propia de la justicia militar y no de la civil. Por último, el artículo 4 establece que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, como el tarado de Alfonso Durazo, pues debe coordinarse con los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina para definir la forma en que las actividades de la Fuerza Armada permanente, complementarán la función de la llamada Guardia Nacional. En otras palabras, pues no hay subordinación a la autoridad civil correspondiente, sino un mecanismo vago de coordinación.
En consecuencia, este acuerdo presidencial es omiso al mandato constitucional, evitando las obligaciones que a la vez finge ser un instrumento de regulación. Nuevamente se pone de manifiesto que la seguridad pública en México está militarizada, como hace 14 años. Bajo el desgobierno de López Obrador, las Fuerzas Armadas continúan realizando tareas de seguridad pública y se ha sumado la detención de migrantes. Además de que van a empezar a reprimir a aquellos que se oponen a los megaproyectos. Por eso también quieren militarizar para mantener controlado esa situación y poder hacer lo que su regalada gana se le dé en esas cuestiones, sobre todo en el Tren Maya, corredor transísmico y la refinería Dos Bocas. Un gobierno que esté verdaderamente comprometido con la desmilitarización del país y la construcción de paz no debería emitir un acuerdo de este tipo, sino reglas claras, objetivos precisos y un sistema de fiscalización y rendición de cuentas mientras continúen en las calles. Asimismo, debería desaparecer con claridad la subordinación militar a la autoridad civil y fechas y parámetros para lograr el regreso progresivo que los militares y marinos a sus cuarteles, el regreso progresivo de los militares y marinos a sus cuarteles a fin de cumplir con la principal meta. Que el 26 de marzo del 2024 pues no haya ningún militar o marino en las calles. El problema es que todo puede suceder en 5 años, porque creen que ya, inmediatamente se va a acabar esto, ¿no? Como ya es muy, va a ser muy pronto y van a empezar con los pretextos. Y ahorita ya están empezando a dar sus pataletas de niño ahogado los pejes, porque ahora resulta que ya se les olvidó lo que se vivió con Calderón y con Peña Nieto, y ahora resulta que como es su patrón y como es el bueno, el pueblo bueno y bla, 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 pues no, eso va a ser diferente, no va a ser igual que Felipe Calderón. Ajá, pues se ven que no tienen memoria ni conocen cómo son las Fuerzas Armadas. Y últimamente díganme qué detención importante han hecho las Fuerzas Armadas, solamente de bajo perfil. Díganme, ya detuvieron al Mencho, a Nicolás Sierra Santana, al Migueladas, al Mayo Zambada, a Ovidio. Bueno, a Ovidio todo fue un teatro. O entre otros líderes, por ejemplo, ahorita en Guerrero, que es un desmadre porque hay puro grupo narcoparamilitar desperdigado por todos lados, hasta sin rostro, que hasta podrían estar hasta políticos o empresarios detrás de ello, por ejemplo. O lo que está pasando en Veracruz, que le están nada más dando a lo bruto. En fin. Desde Seguridad Sin Guerra expresan el rechazo a este nuevo golpe. La situación actual derivada de la pandemia no puede ser una cortina de humo para aprobar leyes que menoscaban nuestro sistema constitucional de frenos y contrapesos o para avanzar el militarismo en el país. Este gobierno se ha quitado la máscara. Atentamente, Seguridad Sin Guerra. Pues sí, prácticamente es una simulación, compas. Y es una vergüenza este desgobierno. Una total vergüenza. Y les voy a decir por qué. Porque se está prestando. Primero, desde mi punto de vista, creo que le tiene miedo a que lo vayan a sacar del poder a López Obrador. Por eso quiere mantener supuestamente calmados a los militares. Lo malo es que tú le estás dando más poder al poder, como por ahí salió a decir en su versión Mario Delgado, pero pues todo sin tocar a su patrón López Obrador. Segundo, pues para que controlen a las comunidades indígenas, a las comunidades que se protestan en contra de estos megaproyectos que pues resultan igual que los del PRI y del PAN. Entonces, esa es la situación. Y pues la verdad, pues estamos ante una grave situación de control por parte de este Estado, pues ya, o sea, sin vida, mejor dicho. Y pues ahora López Obrador, con todo el yugo, pues va a seguir reprimiendo a la gente. Por eso en la conferencia de prensa no quiso hablar de esta situación, porque pues está tratando de inventarse algo en la cabeza. Si no, pues no hubiera dicho eso. No voy a contestar. ¿Qué hubiera pasado si un periodista le dice? Pues nosotros lo que venimos es a preguntarle, no a estarlo insultando. Él solito se pone la soga al cuello, pero ese es el detalle en relación a Notimex, los bots. Esos bots que probablemente pues sí estén pagados con una lana suficiente para poder hacer este tipo de cosas, además de fanáticos
fanáticos de la democracia, entre comillas, que pues sí perjudican todo esto, y luego además agréganle delincuentes, troles. Está atestado de pura basura, de la nueva basura que ha creado el nuevo PRI llamado Morena, o el nuevo PRIAN ahora. Ese es el problema. Ahí se los dejo, compas. Cuídense y saludos.